Que Dios te bendiga abundantemente. Mi nombre es Juan Emilio Morales Dávila y soy el pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón. Quiero compartir contigo la palabra de Dios que aparece en Primera de Corintios en el capítulo 15. Voy a leer primeramente los versos 3 al 9, luego daré un salto a los versos 12 hasta el 20. Y quiero compartir contigo el siguiente tema. Lo cierto es que Cristo ha resucitado. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Los versos 12 al 20 dicen de la siguiente manera: pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. El apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, donde se estaba corriendo un rumor de que no había resurrección de entre los muertos, eso implicaba que entonces no habría esperanza de ir a la gloria, de estar en la presencia de Dios, sino que se adoptaba entonces una filosofía muy antigua desde antes de Cristo, que decía que no había resurrección de muertos y que había que aprovechar la vida y gozarla y disfrutarla. Y el dicho se acuñó de la siguiente manera: comamos y bebamos, que mañana moriremos. En nuestro tiempo, cuando yo estaba adolescente, escuchaba al Gran Combo, particularmente a Pellín Rodríguez y a Martín Quiñones, hablar durante el cántico que decía: después de muerto no se puede gozar. Creo que la canción se llamaba Acángana. Y hacían alusión a la reencarnación, cosa que no es cierta, cosa que no existe. La Biblia habla de resucitación de los muertos y también habla de que Cristo resucitó de entre los muertos. Ahora bien, cuando Cristo murió en la cruz, luego fue sepultado, hubo entonces una trama de los principales sacerdotes y los fariseos que fueron donde Pilatos y pidieron que asegurara el sepulcro de Jesús para que los discípulos no vinieran y se robaran el cuerpo y entonces dijeran que resucitó. Ese pasaje en particular que lo describe, entre otros, aparece en Mateo 27, los versos 62 al 66,
y me gustaría leerlo para ti. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo una guardia. Esa trampa y esa pretensión de los principales sacerdotes y de los fariseos, con la anuencia de Pilato, no dio resultado, porque la muerte y la tumba no pudieron retener al Cristo de la gloria. Resucitó, ciertamente resucitó de entre los muertos. Pero entonces, cuando los guardias que pasaron por la experiencia sobrenatural de ver al Cristo resucitado y la manifestación sobrenatural en aquel lugar, cuando Cristo resucitó, estos soldados salieron corriendo y dieron avisos a los principales sacerdotes y a los fariseos de las cosas que habían acontecido. Y entonces, estos líderes religiosos de ese tiempo lo que hicieron fue sobornar a estos soldados para que dijeran que los discípulos se robaron el cuerpo mientras ellos se quedaron dormidos. Y a su vez les aseguraron de que si el gobernante sabía de esto, estos religiosos habrían de hablar con el gobernante en favor de los soldados, de manera tal que no sufrieran ningún daño. Eso está descrito aquí en Mateo capítulo 28, los versos 11 al 15, y leen de la siguiente manera: mientras ellas iban, se refiere a las mujeres que fueron al sepulcro, que iban a dar aviso a los discípulos acerca de la resurrección del Cristo, dice el texto: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero como se les había instruido, hicieron como se les había instruido, y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Naturalmente, cuando Mateo dice hasta el día de hoy, se refiere en el momento, algunos años después, que estaba escribiendo su evangelio. Sin embargo, más adelante, en tiempos del apóstol Pablo, también se regó ese tipo de noticia de que no había resurrección. Y los creyentes en la iglesia de Corinto adoptaron esa mentira. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando escribe a la iglesia en Corinto, en lugar de usar el argumento de la tumba vacía para probar que Jesús había resucitado de entre los muertos, cosa que había sido contradicha por las mentiras de los principales sacerdotes y los fariseos y también de los soldados. Es por eso que podemos decir que Satanás logró encubrir con mentiras lo que es la buena noticia de salvación, el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, precisamente cuando escribe a la iglesia en Corinto, describe acerca de ese tipo de acción del maligno a través de los principales sacerdotes y de los fariseos, de los soldados y de otra gente que aceptó esa mentira.
Miren cómo lo dice en 2 de Corintios, en el capítulo 4, los versos 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese texto en palabras sencillas y llanas lo que significa es que Satanás logró con mentiras encubrir la buena noticia de salvación, el evangelio de Jesucristo, haciendo ver a la gente que este Cristo que murió era un impostor que nunca resucitó de entre los muertos. Más adelante, también Pablo escribe precisamente a la iglesia en Corinto y les dice acerca de cómo nosotros los creyentes tenemos armas espirituales para combatir esos argumentos falsos del maligno para engañar a la gente. Dejando de lado el argumento de la tumba vacía, el apóstol Pablo dice, porque aunque andamos en la vieja naturaleza, en la carne, aunque andamos en humanidad, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Habla aquí de fortalezas espirituales de maldad. Y mire cómo sigue diciendo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La Biblia habla de fortalezas espirituales de maldad. Eso no es otra cosa que, como lo dice aquí, argumentos en contra del conocimiento de la verdad de Cristo, del Evangelio. Y dice también, es todo tipo de altivez que se levanta en contra de Dios. Ahora bien, estando claro el apóstol Pablo de que el diablo es mentiroso y que se había corrido entre la iglesia en Corinto y en muchos otros lugares, de que no había resurrección de entre los muertos, como dije hace un momento, antes de utilizar el argumento de la tumba vacía, utilizó otros argumentos para probar que Cristo había resucitado de entre los muertos. Hay varios, 4 o 5 argumentos en este pasaje de 1 de Corintios capítulo 15. Sin embargo, solamente me voy a suscribir a 2 de ellos, los primeros 2. El primero es el argumento de cómo las Escrituras hablaban desde el Antiguo Testamento de que el Mesías habría de padecer, habría de morir, pero también habría de resucitar de entre los muertos. Uno de esos pasajes de la Escritura que se cita en el Nuevo Testamento y que pertenece al Antiguo Testamento aparece en el Salmo capítulo 2, los versos del 1 al 3, que lee de la siguiente manera: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de las tierras y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Cuando este salmo habla de que los líderes del mundo y la gente común se levantaron en contra de Jehová y en contra de su ungido, la palabra ungido es la palabra Mesías o Cristo, y se refiere precisamente al enviado de Dios al mundo para salvarnos. Se refiere al Cristo resucitado. Ciertamente ya desde la antigüedad se había profetizado de que el ungido de Dios habría de padecer, habría de morir, pero también habría de resucitar. Cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Corinto, precisamente hace referencia
a que se cumplieron las Escrituras. Ese verso 3 en adelante del capítulo 15 de Primera de Corintios, les vuelvo a leer para confirmar lo que estoy diciendo. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, dice, conforme a las Escrituras. Ya les leí en el Salmo número 2, pero es interesante que más adelante también el profeta Isaías había declarado acerca de que el ungido de Dios, el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros, habría de padecer, habría de morir, pero que también habría de resucitar de entre los muertos y habría de tener la cosecha, el fruto de su aflicción, teniendo entonces mucha gente que le siguiera. Cuando leo el pasaje de Isaías, en el capítulo 53, dice de esta manera: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías sigue diciendo: afligido él, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Fue cortado, fue muerto. Dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice la Escritura, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Quiere decir que murió, pero también resucitó, y ya Isaías lo había profetizado desde la antigüedad. Luego dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Pablo está haciendo referencia a las Escrituras como un argumento para probar que Cristo resucitó, como ya antiguamente se había dicho. Cristo resucitó ciertamente de entre los muertos. El Mesías, el Cristo, como siervo sufriente, resucitó de entre los muertos. Está vivo y tiene el poder de justificarnos por la fe en él, de librarnos de la condenación eterna. También cuando Pablo dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, podemos citar también el Salmo 16, los versos 8 al 11, que el apóstol Pedro, una vez fue lleno del Espíritu Santo, lo citó en su primer sermón al pueblo que le estaba escuchando. Ese Salmo 16,
dice los versos 8 al 11 de la siguiente manera: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Luego dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuando Pedro cita en su primer sermón, luego de haber sido lleno del Espíritu Santo, cita este pasaje de la Escritura, hace alusión en su sermón de que Cristo resucitó, como antiguamente se decía, y cita al profeta Isaías. Y de ahí toma el apóstol Pablo también para decir que ya las Escrituras habían dicho. Pedro lo explicó anteriormente cuando les decía a su público que le escuchaba el sermón que cómo era posible que David llamara a Jesús, al Mesías, su Señor, porque la idea que tenían algunos era que David hablaba de sí mismo, que no dejaría su cuerpo en corrupción, no vería corrupción. Sin embargo, en esa misma escritura le llama Señor. Así que está haciendo alusión proféticamente. Pedro lo dice en Hechos capítulo 9. Les leo los versos. Perdóname. Hechos capítulo 2. Dice Pedro en su predicación, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, y por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Luego Pedro dice, varones hermanos, se os puede decir libremente que el patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, le dio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Cuando Pablo escribe a la iglesia en Corinto, está claro y consciente también de este Salmo 16, en el cual David como profeta apunta a la distancia en el tiempo al Cristo de la gloria, que habría de padecer morir, pero habría de resucitar de entre los muertos, y su carne no vería corrupción y no permanecería en el sepulcro. Pablo entonces, cuando dice que Cristo murió y resucitó, dice conforme a las Escrituras, utiliza precisamente la palabra profética dada desde el Antiguo Testamento para afirmar que Jesús resucitó. Que no había que echar mano del argumento de la tumba vacía, sino que había otros argumentos para probar que Cristo resucitó. Dice también como argumento que este Cristo resucitado comenzó a aparecerse a diferentes personas. Ese es el segundo argumento que quiero compartir con ustedes.
Ese segundo argumento aparece en 1 Corintios 15, los versos 5 en adelante, que dicen, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos, y a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y luego dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Permítanme llevarles a la Escritura. Pablo está haciendo alusión de las apariciones de Jesús a personas que muchos aún viven en ese tiempo, ¿no? Y otros ya habían muerto, ya dormían. Cuando hace alusión de que se le apareció a Cefas, Cefas se refiere a Pedro. En Lucas aparece la descripción de ese encuentro de Jesús con Pedro. Dice el verso 33 y 34. Voy a leer hasta el 35. Dice, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón Pedro o Cefas. Luego dice, entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido en el camino, cómo le habían reconocido al partir el pan. Este fue un encuentro en el cual Jesús se le había aparecido a unos caminantes que iban hacia Emmaús, unos discípulos, unos creyentes. Y cuando se les apareció, se les reveló, se les mostró, no de primera instancia, sino cuando ellos, mostrando hospitalidad, le pidieron, no te vayas porque ya anochece, quédate con nosotros. Ese sentido de hospitalidad hizo que Jesús entrara, estuviera a la mesa con ellos. Y estando allí, estos discípulos se les abrió el entendimiento cuando vieron a este forastero partir el pan luego de la cena. Reconocieron que así lo hacía Jesús. Y se decían entonces uno a otro cuando Jesús desaparece de su vista, ¿no ardía nuestro corazón cuando en el camino nos hablaba y nos abría las Escrituras? Y son estos dos los que regresan. Se encuentran que están los 11 reunidos. Y cuando están reunidos, están dando testimonio de que Jesús había resucitado y de que se le había aparecido a Simón Pedro, a Cefas, que es lo que cita el apóstol Pablo cuando escribe a la iglesia en Corinto. Jesús resucitó de entre los muertos. Luego dice que también apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Jesús ciertamente resucitó. Pablo sigue diciendo que se me apareció a mí como a un abortivo, como una persona que no hace de la mejor manera, ¿no? Una persona que es abortada pero aún logra vivir. Eso es un nacimiento anormal. Y Pablo utiliza esa imagen para decir que él recibió la revelación de Dios siendo indigno, siendo semejante a un abortivo. Y en el sentido de un casi muerto, lo que quiero decir. Alguien que no tenía esperanza de vida. Sin embargo, el Cristo resucitado le dio vida, le dio salvación, se le reveló. Esto que Pablo está diciendo se me apareció a mí como un abortivo. Se describe mucho mejor en el capítulo 9 del libro de los Hechos, donde se narra precisamente la experiencia de Saulo de Tarso o Pablo encontrándose con el Cristo resucitado. Ya habían pasado algunas décadas. Se había predicado la buena noticia de salvación. Mucha gente había creído. Otros eran incrédulos. Sin embargo, Pablo, que era un líder religioso,
que se contaba entre los líderes fariseos, que era muy aferrado a la ley de Moisés, muy estricto en su religiosidad, considerando que el cristianismo, los cristianos, eran una secta maligna dentro del judaísmo, comenzó a hacer aquello que para él le parecía que era agradar a Dios, sacar del medio a estos impostores según su pensamiento. Así que comenzó a perseguir la iglesia, fue y pidió cartas a los principales sacerdotes que los autorizaran para ir a perseguir a los cristianos. Y en una de esas movidas, camino hacia Damasco, Saulo de Tarso, que lleva las intenciones de sacar de las casas a los cristianos, de encarcelarlos y de matarlos inclusive, se le aparece el Cristo resucitado. Cuando hubo este tipo de persecución tan severa, la iglesia, los creyentes, estuvieron orando, solicitando el favor de Dios, la intervención milagrosa de Dios. Y aquel que era uno de los líderes principales en esta persecución, Dios lo tomó en el camino y se le reveló. ¿Qué sucedió? Dice la Escritura que yendo con un grupo para perseguir a los creyentes, a la hora del mediodía, cuando el sol estaba en su cenit, cuando estaba más resplandeciente, una luz más brillante que la del sol golpeó a la cara de Saulo de Tarso y él cayó de su cabalgadura. Al caer de su cabalgadura quedó completamente ciego, pero entonces pudo escuchar la voz de Dios. Y Dios, la persona de Jesucristo, le habló y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso lo que implica es que Jesucristo se identifica constantemente con su iglesia, con los que son suyos, con los creyentes, que no nos ha dejado, no nos ha abandonado, que en medio de los problemas, que en medio de la persecución, que en medio de los peligros, está con nosotros. Podemos orar a Él, pedir su favor, pedir su ayuda, y Él interviene para cambiar las situaciones adversas en situaciones de bendición. Este perseguidor acérrimo de los creyentes fue impactado por el poder de Dios en respuesta a la oración de aquellos que clamaban una intervención divina. Cayó de su cabalgadura, quedó completamente ciego, pero oyó la voz de Dios que le reclamó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es interesante la respuesta de Saulo, de Pablo. Inmediatamente pudo discernir y entender que quien se le había aparecido en el camino era precisamente el Cristo resucitado. Le dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Cuando dice ¿quién eres, Señor?, la palabra en el Nuevo Testamento, en el griego que se utiliza, es kurios o kyrios, y significa Señor, amo, dueño. Así que con eso le estaba diciendo que uno más poderoso, uno que es auténtico, se le estaba revelando, al cual él debía someterse en sujeción como su amo, como su Señor. ¿Quién eres, Señor? Y luego decía: ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente se le dio instrucciones. Jesús le dijo: entra a la ciudad. Y entonces posteriormente le habla a uno de sus siervos, a Ananías. Dios se le revela y le dice: ve a Damasco, a la calle que se llama Derecha, a un aposento. Allí está mi siervo Saulo. He aquí que él ora. Irás y pondrás tus manos sobre él para que reciba la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. Naturalmente, como Ananías conocía que este Saulo era perseguidor de la iglesia, no sabía que se había encontrado con el Cristo resucitado y que había sido transformado, tuvo temor, tuvo miedo y le dijo: Señor, pero este hombre es el que nos persigue, este es el que asola a la iglesia. Y Dios le habló a Ananías y le dijo: estate tranquilo, porque es necesario que vayas y ores por él
porque yo le voy a mostrar a este Saulo cuánto habrá de padecer por mi causa. Saulo será instrumento en sus manos, en las manos de Dios. Es interesante, se lo leo mejor que parafraseado, ¿no? El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, los paganos, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y luego dice: enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Nosotros también necesitamos un encuentro personal con el Cristo resucitado. Encontrarnos de tal manera que no sea meramente que le conozcamos por lo que hemos oído o lo que hemos leído a través de las Escrituras acerca de él, sino que como Saulo de Tarso, o Pablo, como posteriormente se le llamó, tengamos un encuentro de revelación desde lo alto y podamos conocer claramente al Cristo resucitado. Mire, yo quiero invitarte en esta hora a que ahí donde estás, hagas una oración conmigo, que recibas a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, que le pidas que se revele a tu vida de una manera poderosa, que como hizo con Saulo de Tarso, que se le reveló, que quitó las escamas de sus ojos, quitó su ceguera no solamente física sino espiritual, y que también le llenó de su Espíritu Santo, así haga contigo y haga con otros. Te invito a orar en esta hora. Padre, es en el nombre de Jesús que nos acercamos a ti. Te pido en el nombre de Jesús que me perdones, que asimismo perdones a todos aquellos que escuchan y que repiten conmigo esta oración. Te pido en el nombre de Jesús que tu revelación se haga manifiesta y que la experiencia sea tan grande, tan profunda, que afirme en la fe de Jesucristo a todos y podamos vivir para ti fieles hasta el día de nuestra muerte o hasta que vengas a buscarnos. Glorifica tu nombre en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si has hecho esta oración juntamente conmigo, te quiero invitar a que luego de que pase este tiempo de pandemia y de toque de queda, busques un lugar, una iglesia donde puedas reunirte y allí ser enseñado en la palabra de Dios, allí ser edificado, allí adorar a Dios juntamente con los hermanos en la fe. Si estás en Puerto Rico y cerca de Bayamón o se te hace fácil llegar hasta nuestro templo, te ofrecemos nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de la comunidad Juan Sánchez en Bayamón, Puerto Rico. Quiero ofrecerte también nuestra dirección postal para que nos escribas si te place. Es el apartado 4304, Bayamón Gardens Station, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Gracias por estar con nosotros y en una próxima ocasión estaremos compartiendo también la palabra. Que Dios te bendiga mucho.